Tengo una pregunta muy corta. En la Eh, última, sí, en la última sería alumnos de séptimo básico del colegio. sí, son los alumnos del séptimo básico del colegio, porque esa es la población que quiere ver este estudio. Ya, gracias. Ahí no sé si estoy grabando, ¿sale como lo que estoy grabando? Sí, ahí está grabando. Sí, ya, buenísimo. Eh, ya, bacán. Entonces, acá vamos a ver si es necesario o conveniente recurrir a una muestra, porque no siempre, por ejemplo, en estos casos, las poblaciones eran más acotadas y más específicas. Entonces no es necesario quizás obtener una muestra de estos estudios. No sé si alguien me puede definir quizás qué es una muestra o para qué sirve recurrir a una muestra. Es un subconjunto de la población. Sí, ¿No se escuchó? sí, se Ah, escucha perfecto. ¿Y por qué ya. recurrimos generalmente a una muestra? Como para sacar un pedazo, porque para hacerlo más, como para que se refleje más. Sí, también se podría decir así. Quizás lo más específico, o para que lo tengan más claro, que nosotros recurrimos a una muestra generalmente porque quizás la población objetivo o la población a estudiar es muy grande. Y con la muestra nosotros podemos determinar información de la población o a una aproximación de los datos o de la información de la población. Porque, por ejemplo, si yo pregunto eh, la comida favorita, tengo tres opciones, por ejemplo. La hamburguesa, no, mejor no. Por ejemplo, la edad de, la edad de la población de Santiago, de todas las personas. Entonces no vamos a poder tener la edad de todas las personas de la población de Santiago. Entonces nosotros recurrimos a una muestra, porque si yo ocupo un subconjunto de esa población, voy a poder tener una aproximación. Y la muestra puedo sacar de información o datos como ya sea el promedio, eh, la mediana, cosas así que podemos sacar, qué información que puedo sacar de la muestra y que no es información específica de cada uno de los elementos de la muestra. Entonces, por ejemplo, acá en la pregunta A, edad media de los asistentes a un importante final de fútbol. Acá, ¿por qué sería conveniente o es necesario tener una, una media? O sea, una muestra, en este caso. Porque no se le puede preguntar, o sea, se puede, pero costaría mucho poder como preguntarle a todos los asistentes de esa final. Sí, y además que yo pregunto, acá no se pregunta algo específico por cada elemento, ¿cachai? Como que si yo preguntara la edad de cada uno de los asistentes, ahí tendría que, no sé cómo, sacar la edad de cada uno de los elementos de la población. Pero como me piden una edad media, que es un estadístico que puedo obtener de la población y por ende de la muestra, es conveniente recurrir a una muestra en este caso. Espera, ¿y qué tendrían como que preguntarme o sea, si tuviera como que pedir la edad de cada persona que va a la final, ¿cómo me lo pondrían escrito? Mira, a ver, acá hay unos ejercicios, por ejemplo, me voy a adelantar un poco, o quieren que continúe con la dos o respondo esta pregunta, porque acá ¿O igual, no? Responde la de ahí entonces, si no, cuando ¿sí? lleguemos ahí. Ya, Sí, perfecto. tranqui. Porque acá, por ejemplo, en la 3 nos dice si es conveniente o no tomar la muestra. En algunos casos no Ya, es ok. conveniente. Ok. Entonces, la B de la 2. Duración de un tipo de bombillas, midiendo el tiempo que tarda en fundirse. Aquí, ¿es conveniente o no es conveniente? O sea, ¿por qué es conveniente tomar una muestra de esta población? Porque no todos son iguales, ¿o no? O sea, perdón, porque así, mentira, porque sacamos un pedazo de la, como de solamente alguna.
Sí, o sea, generalmente acá también, quizás la población es muy grande y igual hay que pensar que este es si nosotros vemos la duración de un tipo de bombillas que en una fábrica, por ejemplo, sería un gasto de producto inmenso. Por ejemplo, si una productora de bombillas quiere probar la edad o la duración media de un tipo de bombillas y empieza a verlo de todas las bombillas, de toda la población, no toma una muestra, al final se echarían a perder todas las bombillas de esta producción. Entonces, por eso toma una muestra para ver el comportamiento de la población en general, tomando una muestra. Y bueno, en el número de personas de una gran ciudad que consume un determinado producto, lo mismo. Es conveniente porque el número, el número de elementos de la población es muy grande. No sé si tienen alguna pregunta para continuar con el siguiente, con el siguiente ¿Por ítem. qué, por qué se hacía la A? ¿Esta? O sea, sí, esa. Porque el número de elementos de la población es muy grande. Además que acá lo que te están pidiendo es la edad media, o sea, el promedio de una población, el promedio de edad de una población. Entonces, como tú quieres sacar información de una población, puedes, una información de todo, del conjunto, tú puedes entonces sacar una muestra para encontrar esa información de una forma quizás más acotada, porque estos datos que son la media, la esperanza de la muestra, va a ser una aproximación, o va a ser igual, se podría decir, que el de la población. Entonces, por eso se toma una muestra en este caso. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, y acá en la siguiente, que su compañera iba a preguntar algo. Por ejemplo, en la primera, o sea, acá preguntan, según los estudios estadísticos, decir si es conveniente o no tomar una muestra. Acá se puede decir que es conveniente o no es conveniente. Por ejemplo, en la primera pregunta, los goles marcados por cada jugador de un equipo. Acá es conveniente tomar una muestra. ¿No? No, ¿Por qué no es conveniente tomar una muestra? porque son muy pocos, ¿no? O sea, Eh, según yo, porque queremos saber cómo específicamente cuántos tiene como cada jugador y tal vez cómo evaluarlos o posicionarlos. sí, perfecto. O sea, nosotros queremos sacar información no del conjunto, no queremos sacar un promedio, no queremos sacar la esperanza. Lo que queremos nosotros es sacar información de cada uno de los elementos de la población. Entonces, por eso, como son todos distintos, por eso no es conveniente tomar una muestra. Nosotros queremos estudiar datos específicos. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí, obvio. Nosotros queremos ver si es conveniente o no tomar una muestra de esta población, que en este caso la población es los jugadores del equipo de fútbol, y nosotros lo que queremos estudiar es la información o los datos de los goles marcados por cada jugador. Entonces acá en este caso no es conveniente tomar una muestra, porque nosotros no queremos sacar una información general de la población. Nosotros queremos saber o identificar información específica de cada uno de los elementos de la población. Por eso no es conveniente tomar una muestra. ¿Ahí se entendió? Sí, sí, perfecto. Gracias. Buenísimo. Y acá, por ejemplo, comida preferida por los clientes de un restaurante. Acá, ¿sería conveniente o no sería conveniente tomar una muestra? Ahí sí o no. ¿Y por qué sería conveniente? Mm, porque para sacar como de algunas personas, como porque la población es muy grande, entonces sacar, por ejemplo, los niños quizás comen distinto a los adultos. Exacto. En el fondo, como la población es muy, muy grande,
es como conveniente tomar esta muestra porque al final si yo tomo del conjunto, voy a tomar esto, si yo tomo del conjunto que es una serie de, a ver, voy a quitar acá. Es una población muy grande que se comporta de una cierta forma, nosotros podemos agarrar esta parte de la población porque vamos a suponer o vamos a decir que esa parte de la población, digo, sí, esa parte de la población se va a comportar como el total. Entonces, si yo tomo una cierta cantidad de personas que son los clientes del restaurante y tomo en este caso, platos preferidos, podemos ver que se podría comportar de una forma similar a la población total. Entonces, en este caso, por eso es conveniente tomar esta muestra. Y por último, para ir a la siguiente, ahí Alison levantó la mano. Sí. Una pregunta, ¿a partir como de cuánto se puede considerar que es como mucha gente? Porque los clientes de un restaurante no tiene por qué ser o sea, una población tan grande. Es verdad, una buena pregunta. Es que acá igual es la falta quizás de información sobre el enunciado, porque puede ser los clientes de un año, puede ser los clientes de un día, puede ser los clientes de un servicio, pero como nosotros queremos ver una información general de la población, porque no hay como una cifra como específica que pueda decir, ya, desde ahora tomo la población o desde ahora tomo la muestra. Uno tiene que verlo del contexto de la pregunta. Entonces, por eso en este caso, como ya hay como, no hay tanta información en el enunciado, nosotros podemos decir que como nosotros queremos ver una información de la población en general, o sea, una información que yo podría tomar de una muestra, para hacerlo más sencillo, en este caso por eso es conveniente. No sé si te contesté bien. Sí, o sea, que se dijera como comida preferida por los clientes de un restaurante el día martes de esta semana, ahí sería como podríamos tomar a todos, ¿no? O sea, sí, depende. O sea, si te dan una población, depende de la población. Si te dan una población que tú creas conveniente no tomar una muestra, ahí quizás puedas hacerlo. Pero tienen que dar quizás la cantidad de gente, Ok, en este caso. gracias. Perfecto. Entonces, ahí yo creo que quedó claro en todo caso, pero si alguien quiere hacer la última, que es la talla de zapato de los miembros de una familia, no sé si alguien quiere preguntar. Según yo no tiene sentido tomar una muestra, ¿Y por qué? porque realmente no es como algo muy representativo. O sea, si somos una familia, qué sé yo, de 5 personas, en realidad no tiene sentido tomar una muestra de dos personas. O sea, no sé si me entendí. Sí, sí, está bien. O sea que al final el tamaño de la población no es muy grande, que se diga. Y además, nosotros queremos, como en el caso de los goles marcados por cada jugador, nosotros no queremos en el fondo obtener una información general de la población. Nosotros queremos datos o información de cada elemento cada elemento de la población. Entonces nosotros queremos datos específicos. Y por eso no tomamos una muestra, tomamos la población en general, porque queremos ver todos los elementos. Si hubiera dicho quizás la talla media, y no sabemos de cuánto la familia, no sé, de 20 personas, ahí quizás podríamos tomar una muestra, porque en verdad nosotros queremos, no es muy difícil tampoco de 20 personas, pero ahí podríamos tomar una muestra porque nosotros queremos sacar una información de la población general que no conocemos. ¿Ahí se entendió? Sí, quedó clarísimo. Ya, bacán. Qué bueno. Ahora vamos a ver la segunda parte del primer tema, que son las escalas de medición, estas cosas, que no sé si se acuerdan que lo vieron, creo que fue la segunda clase, unas cosas. Alison, no sé si tiene la mano levantada de antes o querías preguntarle algo. Me quedo, yo creo. Ah, ya, bacán. Sorry. Ya, buenísimo.
Entonces, nosotros acá queremos ver cuál es la población objetivo del estudio, cuál es la variable, o sea, cuál es la variable a estudiar, y esa variable, ¿qué escala de medición tiene? O sea, ¿cómo se categoriza? No sé si se acuerdan cuáles eran los tipos de escala de medición, si alguien me puede decir, o no se acuerdan, no sé. Esto de nominal, ordinal, intervalo y razón. Exacto, exacto. No sé si quieren que eh, antes de empezar a hacer estas partes de ejercicio, alguien no tiene muy claro la diferencia entre estas cosas y la puedo explicar, o ya lo tienen más o menos bien estudiado y empezamos a hacer las preguntas. Ya, entonces empecemos nomás. Ya, entonces, el peso al nacer de los bebés que se alumbraron en Murcia a lo largo del año pasado. Aquí hay que determinar dos cosas del enunciado y ver qué escala de medición tiene la variable. Entonces, en este caso, ¿cuál es la población? Los bebés nacidos en Murcia el 2020. Exacto. Y la variable a estudiar. El peso, en kilogramos. Exacto, el peso en kilogramos. Esa es la variable a estudiar, porque eso es lo que queremos saber en el fondo. Y qué escala de medición tendría, que estas son las, a ver, acá está el lápiz. Entonces está la nominal, la ordinal, de intervalo y de razón. Entonces, este es el de la pregunta A. ¿Qué escala de medición tendría la variable que es el peso al nacer? Primero, ¿es cuantitativa o categórica? Cuantitativo. Cuantitativa. Sí, perfecto. Entonces, ahora la pregunta es, en el fondo, si es intervalo de razón. Que en verdad, la diferencia entre intervalo y de razón es súper chica, se podría decir, o la más grande diferencia, es que en el caso del de razón, el cero, lo que significa es una ausencia de la variable. O sea, el cero, por ejemplo, en el intervalo, no significa que sea un cero absoluto de intervalo. Por ejemplo, una variable como es la temperatura podría ser de intervalo porque el cero no significa que no hay temperatura. Significa que es muy baja, se podría decir. En cambio de razón, por ejemplo, número de votantes el pasado domingo. Estos, si hay cero, es un cero absoluto. O sea, no hay cantidad, no hay número de votantes. O sea, es cero. Entonces, en este caso, el peso al nacer, esta variable, ¿qué escala de medición tendría? De razón. Exacto. Porque en este caso, que igual se pudieron haber confundido, pero el cero en el peso, en este caso, indica que hay una ausencia de la variable. Entonces, sí, exacto, de razón. Pero no, tengo una duda, pero ¿por qué no de intervalo? Si igual no puede besar cero, la guagua. Es que lo que quiere decir que si pesa cero, creo que la profe lo dijo en un momento, por ejemplo, el tiempo, si en una carrera yo me demoro 0 segundos, que es imposible que me demore 0 segundos, quiere decir que no corrí la carrera. O sea que no hay alguien que se demoró 0 segundos. En este caso, si hay un peso cero, hay ausencia de bebés en este caso. Como que no nació un bebé en esta variable. El cero es un cero absoluto. ¿No sé si entendió? Ah, entonces se podría decir que o sea, puede partir desde el cero, entonces. Eh, claro,
O sea que el sí parte del 0 hacia adelante. O bueno, puede ser para atrás también, pero el 0 es 0 absoluto. O sea, indica que no hay esa variable. Como que no vale 0. No es nada. Ya. Entonces, en este caso, era de razón. Ahora, en la siguiente, profesiones que quieren tener los estudiantes de un centro escolar. Acá en este caso, ¿cuál es la población? Estudiantes del centro escolar. Exacto. Esa es la población a estudiar. Y la variable, La profesión. Carreras. exacto. La profesión, uy, me equivoco yo, sorry. La profesión en este caso es la variable. Esto es lo que ellos están eligiendo. Y esto es cuantitativo o categórica. Cualitativo. Perdón, categórica. Exacto. Es categórica. ¿Y de qué forma? O sea, ¿de qué escala? Nominal. 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 ¿Y por qué es nominal y no ordinal? Porque no se puede ordenar como jerárquicamente. Exacto. Solo se clasifica. En este caso, la nominal es nominal y solo se clasifica, no se ordena. No sé si entiende mi letra, me da fea, pero hago el empeño. Perfecto. Entonces, ya está lista eso. Ahora, número de animales de compañía que hay en los hogares españoles. Ahí no sé si me podrían responder. Bueno, no dije cuál, la población. ¿Hogares españoles? Exacto. Los Anim- hogares españoles, an- cada hogar español va a ser el centro de atención en este caso para ver la variable, que es el número de animales, y qué escala de medición tiene esta variable, que es el número de animales de compañía. Diré que como números naturales o algo así. Eh, número, o sea, sí, o sea, esto tiene que ser un número natural y de qué forma es, o sea, sabemos que es cuantitativa, pero lo que no sabemos si es intervalo de razón. ¿De qué escala de medición estamos hablando en este caso? Ah, podría ser De de razón. razón. De razón, exacto. Porque en este caso, si el 0 indica que no hay animales, o sea que es un 0 absoluto. No, hay una ausencia de la variable. Entonces, en este caso es de razón. Esa es la forma que encontré más fácil de verlo yo. Y le pregunté a la profe y está bien. Así que, bien. En este caso, es muy parecido al en este caso, muy parecido al primero, así que, o sea, al segundo, así que no sé si es eh, muy interesante hacerlo porque es el partido de votar, o sea, es nominal porque no se ordena, o sea, solo se clasifica. Generalmente las cosas que son así, partidos, profesiones, comida favorita, no se va a ordenar, entonces es una escala de medición nominal. Y en este caso, el tiempo semanal que se dedican a la lectura a los estudiantes de la UFT. Acá, ¿cuál sería la población a estudiar? ¿Estudiantes de la UFT? Exacto. Acá está la población. Y la variable. Ah, ahí preguntó alguien. La Emilia preguntó una cosa. Dale nomás. Sí. Es que antes de seguir, ¿cuál es la población de la D? Que no sé si son las personas que votan. De la D. Sí, Eh, sí, la gente que vota. Por ejemplo, los mayores de 18 de una comuna, de una ciudad, de un país. ya, En ese caso, sí. ya, ok. Tendría que ser más específico en todo caso, pero esa sería la población, los que votan. Ya, gracias. Ahora continuando con la E, el tiempo semanal que dedican a la lectura, ¿cuál es la variable acá? El tiempo semanal que dedican a la lectura. Exacto.
Y por lo hablado anteriormente, ¿qué escala tendría? De razón. Razón. De razón también. Porque 0 indica que no hay tiempo, o sea, la ausencia de la variable y es de razón. Y me acabo de dar cuenta que no hay intervalo en este caso. Pero ya le mencioné algunas cosas que, por ejemplo, es cuando, por ejemplo, le invento una. Temperatura de niños o de personas que entran a una tienda. A una tienda. Acá la población es las personas que entran a la tienda, la variable es la temperatura, y en este caso la temperatura es de intervalo, porque en este caso el 0, sabemos que es cuantitativo, esta variable sabemos que es cuantitativa, pero lo que nos da una pista de que saber qué es intervalo es que el 0 no significa que hay una ausencia de la variable. O sea que el 0 indica que no indica que no hay temperatura, sino que es muy baja en este caso. Bueno, en otro caso también puede ser que sea muy alta, quizás en otra escala de medición, pero el 0 no indica una ausencia de temperatura. Entonces esto sería de intervalo. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Y bueno, la última, que es en este caso el número de tarjetas amarillas mostradas en los partidos de fútbol de la temporada pasada. Acá, ¿cuál sería la población? El jugador ¿El equipo de fútbol? ¿Cómo? ¿El equipo de los fútbol? jugadores. Ah, bueno. No. Mira, generalmente Los igual uno a partidos. veces... Los ¿Cómo? partidos. Eso, Los porque partidos. generalmente uno igual confunde la población con personas o con quizás seres vivos, no sé, pero en verdad la población es lo que nosotros queremos estudiar y de esa población, de los elementos, queremos sacar la información, o sea, la variable. En este caso, nosotros queremos sacar, a ver, tengo la piel, ahí está. Nosotros queremos sacar el número de tarjetas amarillas de cada partido. O sea, de cada partido nosotros queremos saber el número de tarjetas amarillas. Entonces la población en los partidos de la temporada pasada. Además que tiene sentido que esta sea la población, porque en el fondo, por ejemplo, si nos piden la media de tarjetas amarillas mostradas en cada partido, nosotros podemos decir que en un partido hay 5 amarillas, en otro partido hay 6, en otro partido hay 2, y podemos sacar un promedio. Por eso tiene sentido que esta sea la población. No sé si entendió bien. Sí, perfecto. Ya, buenísimo. Y Martín, dale nomás. Sí, que tenía una pregunta con el ejemplo que tú diste para, o sea, el que tú escribiste arriba la temperatura. ¿Me lo ¿Ya? voy a mostrar, por favor? Acá está. Que yo creo que, o sea, entiendo la idea, pero yo diría que es de razón igual, ¿Por qué? porque como tú decís, por ejemplo, tu ejemplo de, es físicamente imposible que un ser humano termine una carrera en 0 segundos, por lo tanto significa que no corrió. Y en este caso es físicamente imposible que un ser humano esté a 0 grados. Como que tampoco, eso significaría que tampoco entró a la tienda. No, en este caso no. Bueno, en este caso uno podría decir eso, pero en verdad tampoco es posible que estemos a 15 grados, ¿cachai? Como que en verdad la variable, por ejemplo, si nosotros estamos viendo botellas de agua, por ejemplo, la temperatura de botellas de agua, y hay algunas que se congelaron, esas pueden estar a 0 grados, ¿cachai? Pero esas no están, se podría decir, no es que no tengan temperatura, sino que tienen y es muy bajo. Entonces, hay que tener ojo con esta serie, eh, este tipo de variables. En el fondo, si el 0 significa algo fuera que lo que no sea ausencia, o lo que no es un cero absoluto, entonces hay intervalo. Ya, sí, igual me enreda ese ejemplo. Si me lo ponen en un control, una prueba, igual
estaría como medio enredado porque en teoría, claro, el cero en este caso no es una ausencia de temperatura, pero es una ausencia de humano, o sea, es un muerto. Sí, pero bueno, en este caso quizá sabemos que es imposible, pero si un, quizá, no sé, te digo, que si un humano está congelado va a estar a 0 grados, ¿cachai? Como que en verdad no te fijes tanto en la población en este caso, en el sentido que tendría la población, sino piensa en la temperatura, o sea, en la variable, que en este caso como la temperatura, piensa en qué significa ese cero. Ya, vale. En el tiempo, fuera de la población, si fueran caballos, si fueran personas, si fueran un auto, lo mismo, si pensáis en el tiempo como tal y pensáis en el cero significa que no hay tiempo. Cero significa un cero absoluto. ¿Cachai? Ya, vale, ya, capté. Gracias. Ahí, Francesca. Sí, quería saber si había subido este enunciado de la ayudantía. Y si no, si lo podía subir por fin. Ya, ¿cómo prefieren que la suba? ¿Media rayada o la subo limpia? Limpia, porfa. ¿Limpia? Ya, perfecto. Sí, Ahí la gracias. ¿Podríais subir subo apenas termine la ayudantía. no podríais subir los dos por casualidad, por favor? ¿Sí, obvio? Como rayado y limpio. Ya, vale, vale. Bueno, Ya. Entonces, bueno, acá vimos ya, entonces lo último, que es qué tipo de variable es, qué escala de medición tiene la F. De razón o no. De razón, eco. Vamos. Ahora, ahí vamos a hacer un poco más de número, pero no es nada en verdad. Un fabricante de tornillos desea hacer un control de calidad. Para ello recoge uno de cada 100 tornillos producidos y lo analiza. ¿Cuál es la población? En este caso. Los tornillos producidos. Eso. Toda la cantidad de tornillos producidos por esta fábrica. Y en este caso, ¿cuál es la muestra? ¿Uno de cada 100? Eso. Uno de cada 100 tornillos que son recogidos y que son analizados. ¿Cachai? Acá, uno de cada 100 tornillos son recogidos. Entonces, esta es la muestra. Los uno de cada 100 tornillos. Por eso, por ejemplo, acá te dicen, se analizan 50 tornillos. ¿Cachai? Se analizan 50 tornillos. En esta pregunta te dicen de ellos 5 son defectuosos, ¿qué porcentaje de defectuosos produce la fábrica? En este caso, si se analizaron 50 tornillos, ¿cuántos recogieron? 50%, ¿no? Exacto. Si no me equivoco, son eso, 5.000 tornillos. Entonces, de esos 5.000 tornillos que se recogieron, que es la muestra en este caso, 5 son defectuosos. 5 salieron defectuosos. ¿Cachai? Entonces, de esos 5.000, 5 son defectuosos. Entonces, ¿qué porcentaje son defectuosos los producidos por la fábrica? Son 0,001% en este caso. ¿Se entendió? Porque son 5 de ¿Cómo 100. sacaste el porcentaje? ¿Ah? ¿Cómo sacaste el porcentaje? Se puede hacer de tantas formas en todo caso. Mira, la más fácil para sacar porcentaje, más o menos en el colegio y en todas partes lo he hecho así. Por ejemplo, si 5.000, que es la muestra, es el 100%, ¿cuánto es el 5%? Entonces multiplicáis este por este y le dividís por este, que es 5 partido de Ah, 5.000. O podéis no, no, pensar, sí. Pero es que mi duda es, si 5 fueron como no dan razón o 5 de esos 5.000 son defectuosos, ¿no? esos 5 de esos 5.000 recogidos son los defectuosos. Ah, ya, ya, perfecto. Entonces son 5 de los 5.000, se divide y da 0,001%. Entonces, no sé si se entendió bien este ejercicio. Si no, Tengo una duda ahí, porque en realidad lo que tú estás diciendo es que tenemos una muestra, por así decirlo, de 5.000, pero en realidad no es que hayamos analizado cada uno de esos tornillos, analizado solo un centésimo de eso. Entonces, como que haya uno defectuoso o no, según yo, como que sería distinto el porcentaje, pero no sé, como que me confundo un poco este ejemplo. Sí, de hecho yo también pensé eso cuando estaba haciendo
esta guía, que como si nosotros tomamos, en este caso, solo los analizados, analizamos 50 tornillos y de los 5 analizados es ¿cómo se llama? De los analizados es un 10%, ¿cachai? Pero nosotros no sacamos solo 50 tornillos. Nosotros, de la población entera, que deben ser millones de tornillos, nosotros sacamos 5.000. Están haciendo medio trampa acá los compadres, pero en el fondo hay que ver bien qué te preguntan. En este caso, te preguntan de los tornillos que se eligieron para la muestra, que son los 1 de cada 100 tornillos. Igual, si tienen mucha duda con esto, podría preguntarle en todo caso a la profe si está bien el pensamiento. Yo con la otra ayudante llegamos a la misma conclusión. Igual podríamos preguntarle a la profe, y quizás les pueda enviar un Es mail. que yo te lo digo porque, por ejemplo, si es que yo tengo una muestra, por ejemplo, agarro un tornillo, pero ahora de 1000, y saco solo 2 tornillos y uno está defectuoso y uno está bueno, yo diría que el 50% de los tornillos estaría defectuoso, ¿cachai? No sé si tiene sentido también lo que está diciendo. Nosotros también tuvimos esa pregunta con la otra ayudante y llegamos a la misma conclusión, entonces por eso no lo vimos más. Pero como pide que se recogen 1 de cada 100 tornillos, por eso pensamos que esto era así. Pero igual, en todo caso, si quieren, después le pregunto a la profesora y vemos si ya estamos bien en la conclusión y nos da la razón. Y si no, es así. En todo caso, les podría mandar cualquier mail de la respuesta a la profesora y todo. Así que no se preocupen si no entendieron bien esto. ¿Pasamos a la siguiente nomás? Dale. Ya, buenísimo. Entonces, a ver, veamos esto. Bueno, acá es casi lo mismo que en verdad vimos en la guía completa. Entonces nosotros queremos ver si en los siguientes grupos estudiados que vamos a sacar la información, es los que nos piden, es la población o la muestra. Entonces, estamos interesados en conocer la estatura media de los niños chilenos de 10 años, para lo cual medimos a 200 de ellos elegidos al azar. Entonces acá estamos viendo una muestra, una población, ¿o qué estamos viendo? Una muestra, Una muestra, ¿y por qué? porque son solamente 200 de todos los niños chilenos de 10 años. Exacto. Porque nosotros en verdad lo que queremos estudiar, o de donde queremos sacar la información, es de los niños chilenos, o sea, de los millones de niños chilenos que existen. Pero, como en este caso la población es demasiado grande, y nosotros queremos sacar una información de la población en general, nosotros podemos aproximarla con la muestra. Y por eso se saca esta muestra de 200 de ellos, y por eso podemos decir que la información que nosotros obtengamos con esta muestra va a ser igual o aproximada a la de la población. Muestra. ¿Se entendió? Ya, parto con los segundos dos. Entonces, nosotros queremos ver en el siguiente ejercicio la estatura media de los 200 niños de 10 años, de cierta localidad, y medimos los 200. En este caso, muestra población. Ahí sería Población. población. Ahí población, exacto. Ahí está más claro porque te lo dicen con número y todo, entonces te lo dicen al tiro. Acá igual tiene un poco de pillería. Para saber si los vecinos de cierta localidad están contentos con el banco A, se pasa una encuesta a todos los clientes de dicho banco. Muestra. Que sería como más grande que la población objetivo, por así decirlo. No, más chico. Sería más chico. Sí, no, acá te Porque dicen de la población, Ujú. o sea, de la vecindad, se podría decir. Una encuesta a todos los clientes de dicho banco de la vecindad. Pero entonces una muestra. Exacto.
Acá podría ser población si todos los vecinos de la población estuvieran inscritos en este banco, ahí nosotros podríamos decir que es una población. Pero si en este caso no todos son clientes y son solo una cierta cantidad, ahí sabemos que es una muestra. ¿Sí? Sí, claro. No, yo Entonces, no la entendí, ¿la voy a volver a explicar, por favor? claro. Acá ya te preguntan si los vecinos de cierta localidad están contentos con el banco A, se pasan en cuenta todos los clientes acá no era de dicho banco, sino de dicha vecindad. ¿Ya? Entonces, Ah, espera. Entonces, en vez de... Ah, ya, he dicho banco, ya, perfecto, ese era mi igual. ya, bueno. Pero Entonces, por ahí eso, solamente sería a los que son de ese banco. sí, por eso una Ya, muestra. ya. Claro que si todos fueran clientes del banco A, porque en esa vecindad todos se pasan el dato, ahí en este caso sería población, pero no, es lo menos probable que pase. Pero en ese caso sería población. Gracias. Entonces, después, encuesta sobre intenciones de voto a 1.500 personas de las 50.000 mayores de 18 que viven en la ciudad. Acá sería, Muestra. exacto, porque es una parte, ¿no? Y reencuentro de votos de la selección de delegado en una clase de séptimo básico. Hay población, ¿o no? También, porque estamos viendo todos los elementos de esta población. Y ahí falta una, acá está. Después, para estudiar el grado de satisfacción de los vecinos de una localidad con la atención médica recibida, se pregunta a todos los enfermeros que acuden a consulta durante el día. Durante un día. Muestra. ¿Y por qué acá en este caso sería muestra? Em, Porque, o sea, no especifican como el tiempo y como dicen un día, podría haber enfermos otros días, entonces como es solo un día igual es una parte pequeña de la gente que se atendió hoy. Exacto. Porque al final acá nos preguntan la satisfacción general. Y acá solo te preguntan los enfermeros que acuden durante un día de quizás toda esta, este mes o de este año ¿cómo se llama? De tratamiento. Pero como dicen, la satisfacción general, ya que la pregunta sobre un día que los enfermeros van para allá, entonces una muestra. Cómo se comporta la población general en un espacio más reducido, o en un tiempo más reducido también puede ser. Y eso es la ayudantía de hoy día. Voy a preguntar bien lo que preguntó Felipe acá, que es lo de los tornillos, y si quieren lo pongo en avisos o le mando un mail o algo así, y es lo único que resultó duda en este caso, creo, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda de la guía, si alguien no entiende el ejercicio, acá dentro de mi posibilidad voy a tratar de responder lo mejor posible. Yo quería saber si puedes subir como, como la pauta de la ayudantía antes, como para tenerla, como la guía, como en blanco. ¿Quieren que la suba como antes de la ayudantía? Sí, sí, que la subas antes. Ya, voy a preguntarle a la profe en todo caso si se puede hacer eso. No, pero así vacía, solo para hacerla. Como, Sin la pauta. sin la Sí, pauta. claro, sí, entendí, es como para que ustedes avancen un poco y si tienen una pregunta. No, como para escribir encima contigo. Exacto. Ya, como que la suba un rato antes o algo así. Claro, sí. Sí, para Ya. no estar escribiendo como todo desde el principio, toda la literal y eso. Claro, No y atrasar. escribir así encima igual que tú. Ya, perfecto. Entonces, se la subo un rato antes, igual voy a consultar en todo caso, yo creo que sí, en todo caso. Y es como para que ustedes vayan haciéndolo conmigo, ¿no? Algo así. Sí, eso. Ya, sí, no tengo problema. Ahí algo preguntó yo, pero bajo la mano. No, era la misma pregunta, pero se la apoyaba a Ignacio. Ah, ya, perfecto. Entonces,
creo que estaríamos, no sé si tienen alguna pregunta del ramo, no sé si hay alguna pregunta de la ayudantía de hoy o cómo van a ir a la ayudantía. Sé que es medio tarde, no sé por qué lo pusieron hasta ahora, en verdad. La coordinación. Antes era un viernes o sí, era peor, creo. Un viernes era un desastre, po. No Sí, podía no, ser. terrible, Sí, terrible. idea. Sí, pues no pueden sacar eso ustedes. Eh, pero bueno, o sea, ahí espero, estuvo buena ¿cómo se llama? La participación hoy día, ojalá que sea así siempre. Yo no soy en todo caso ayudante corrector este semestre, soy solo instructor, así que cualquier cosa me preguntan, voy a dejar de compartir en todo caso. Ahí les subo la ayudantía escrita, o sea, rayada y limpia, ahora cuando termine, y la grabación también. Voy a ver cómo voy a subirla, pero en todo caso, en cualquier formato que sea, le aviso el tiro. Así que eso, creo que eso es lo que vamos a ver hoy día. Así que Muchas gracias. que tengan buena semana nomás. Chao, muchas que estén bien. No, gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias, que Chao, estés bien. gracias.